Aquí comienza el vídeo cuarto de BioANR, que hoy va a tratar de qué pasa cuando alteramos el cuerpo. Entonces de ahí viene el título de Cuando alteras el cuerpo, puntos suspensivos. Va a ser un vídeo en el que no voy a concretar cuáles son las consecuencias exactas de cada una de las intervenciones que hacemos, que están socialmente aceptadas, muy normalizadas, pero que tienen sus consecuencias y funcionamos y nos las hacemos como si no estuviera. Pero sí que voy a dejar en el aire que te hagas la posibilidad de que te hagas esa pregunta, ¿no? De, bueno, según lo que acaba de explicar, esto debe tener algún tipo de impacto. Bueno, pues vamos a ir con el tema que me parece súper importante porque hay que entender que tenemos un templo que cuidar, que es una frase muy bonita, pero es que además es literal, hay que cuidarlo. Y oye, cada uno sabe cómo tiene que cuidar su cuerpo, es su responsabilidad y nada, y nos lo sufrimos o lo disfrutamos y eso ya es un poco en función de cómo ves esta cuestión, entre otras cosas. Pues para entender que una pequeña actuación, un pequeño cambio en tu cuerpo puede tener unas consecuencias que van mucho más de lo que tú te imaginas, pues hay que explicar cuatro cositas, tres. Primero, que tenemos que el cuerpo y la mente no se pueden separar. Esto ya lo dijimos en el vídeo primero, creo que fue, que no somos un cuerpo y una mente y que van de forma independiente. No, no, que somos más complejos que eso, somos multidimensionales, tenemos una parte espiritual también, una parte energética, etcétera. No me voy a repetir. El tema es que todas esas partes, todo lo que somos, es una única unidad. Y hay que entender que lo que pasa en una forma de existencia de nuestro ser se expresa en otras partes de nuestro ser, en otras formas de existencia. Y el cuerpo y la mente, fijándonos en esas dos partes, pues siguen esta regla. Todo lo que acontece en el cuerpo se expresa en la mente. Todo lo que pasa en la mente se acaba expresando también en el cuerpo, siempre. Entonces, es fácil de entender cuando una persona se pone nerviosa porque se preocupa por algo y tiene pensamientos de preocupación. Quizás su hijo ha salido en moto a la madrugada y es muy tarde ya, demasiado tarde, ya debería estar aquí hace 3 horas y no me ha dicho nada. ¿Le habrá pasado algo? Bueno, este simple ejemplo, que seguro que a muchos nos suena haberlo vivido, ya te empieza a alterar el ritmo cardíaco, te sube la tensión, ocurren una serie de cosas en tu organismo donde ahí se ve claro que es el reflejo de esa preocupación impactando en el cuerpo, la preocupación de la mente. Pues bien, tenemos que entender que como no se pueden separar y en nuestra mente inconsciente, de esto ya hablaremos en otros vídeos especificando este tema porque está muy relacionado con las enfermedades también. Todos venimos con ciertas inclinaciones, nacemos con una especie de inercias, inclinaciones, programación. Vamos a hacer un símil informático, una programación que nos empuja, nos impulsa de forma automática a vivir ciertas cosas. Entonces, tú quizás tengas una alfombra roja y a esto yo le llamo a cosas muy agradables que vivir porque tienes la configuración para vivir relaciones de pareja maravillosas, por ejemplo. Sin embargo, tienes una alfombra de pinchos para vivir las relaciones con el resto de la familia, ¿no? Y da igual lo que hagas, por mucho que te esfuerces, no lo vas a mejorar porque sientes que esa cuestión se te atraganta, o la salud, o el dinero, o lo que sea. Y venimos con cosas que se nos dan muy bien de forma natural y cosas muy complicadas para nosotros de forma natural y tenemos que lidiar con eso. Entonces, lo importante aquí es entender que venimos con cierta programación, con cierta configuración. ¿De qué depende esa configuración? Pues de la vida, de las experiencias de aquellos que nos precedieron, principalmente. Nosotros, evidentemente, el contexto social, el inconsciente colectivo social del momento, pues también tiene su peso, como no. Pero el inconsciente familiar, lo que vivieron nuestros padres, sus frustraciones, sus alegrías, todo lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, todas esas experiencias no caen en saco roto. Las positivas y las que aquí hicieron sufrir. Entonces, nosotros somos depositarios de cada uno de nosotros de cierta información que recogemos de nuestros ancestros, de algunos de nuestros ancestros. Tenemos la de todos, pero
con mucha potencia y mucha fuerza la de algunos, y eso marca nuestra existencia. Entonces venimos eso inclinados a vivir ciertas cosas. Hay que entender esto, es muy importante. Pero repito que dedicaré un vídeo a esto más adelante porque esto con las enfermedades o con los problemas de conducta es brutalmente importante saberlo. Entonces, otra cosa que es importante. El cuerpo y la psique, ya he dicho que no se pueden separar, pues resulta que tenemos un cuerpo que está hablando de la información de nuestro psiquismo, de lo que tenemos en nuestra mente. Una persona que va por la vida con el pecho fuera, con esa actitud, ¿no? Con la barbilla alta, que va demostrando seguridad, simplemente caminando, es su forma de ser, no ha hecho nada no va fingiendo eso. Hay personas así. Bueno, pues eso habla de una configuración mental que es lo contrario de esas otras personas que van escondiéndose por la vida, agachados, encorvados, como ocultándose, que denotan justo lo contrario, ¿no? Una programación de exactamente lo contrario. Y claro, hay infinitos grados, infinitos tipos de informaciones, no todo se queda en ir derecho y tieso sacando pecho o ir encorvado, hay muchas cuestiones aquí. Pero lo importante es entender que el cuerpo de las personas están afectados, están expresando la información de los programas que tenemos en nuestra mente. Bueno, y ya entramos en el tercer tema previo a la temática, explicar lo que quiero explicar. Y es algo que aprendí cuando estudié osteopatía. Y es súper interesante. Y quería hablar sobre el tejido fascial, ¿no? El tejido Yo supe de él cuando empecé a estudiar osteopatía. Antes no, y lo había escuchado, pero no le había dado la importancia que tiene, ¿no? Todo es importante. Pero ahí descubrí en esa formación que el tejido fascial, las fascias, son una especie, quiero hacer la analogía porque creo que es muy representativa. El hilo de pescar, que en el lugar donde yo me he criado se llama pita, yo no sé si allá donde tú que estés viendo esto también se llama así, pita, pero el hilo de pescar, eso que lanzas con la caña, ese hilo duro, ¿no? Que va con el plomo en el extremo y el anzuelo y el cebo. Bueno, ese hilo es un hilo que lo puedes doblar, pero que no lo puedes estirar, es inextensible, pero lo puedes doblar, es un hilo muy flexible, ¿no? Vale. Sí, con esas características la fascia son como hilos, una tela de araña, una maraña de ese tipo de hilos, algo así, que lo que hacen es envolver, delimitar las diferentes estructuras que tenemos en el cuerpo, envuelve los músculos, incluso las fibras, las pequeñas fibras de cada músculo, envuelven las vísceras, lo envuelven absolutamente todo, le mantienen en el lugar, es un soporte, ¿no? Y mantienen la forma de cada estructura que envuelven, por supuesto. De forma que si tú mágicamente tuvieras la capacidad de, con un chasquido de dedos, hacer que un cuerpo, una persona que tienes delante de ti, se desmaterializara todo, menos sus fascias, lo que verías es una imagen fantasmagórica, verías una figura que se parece a esa persona, que tiene la forma de esa persona, pero es casi transparente porque está compuesto por pequeños hilos que conservan y preservan la forma y el volumen y todo, absolutamente todo del cuerpo que tenías hasta ese momento delante. Entonces, estamos constituidos, entre otras cosas, por una especie de tela de araña súper compleja que envuelve todo en nuestro cuerpo y que todo está conectado con todo a través del tejido fascial a nivel estructural. Y esto es súper interesante porque, como he dicho, entre sus características, la puedes doblar, pero no la puedes extender. Entonces, cuando estudié osteopatía, nos enseñaron que si hay una persona tumbada en una camilla y alguien tira del dedo meñique del pie, un poquito, una pequeña tensión, pero pequeña, no hace falta que se lo arranque ni nada, es una pequeña tensión. Otra persona que está en la cabeza, en la parte opuesta del cuerpo de esa persona, pero podría ser en el pecho, en la espalda, en el hombro, da igual. Una persona entrenada en la sensibilidad de sentir el tejido fascial, con las manos apoyadas en la cabeza de esa persona que está en la camilla, podría detectar cuándo a esa tercera persona está estirando del dedo o cuándo lo suelta.
Ese es el nivel de transmisión de fuerzas, muy pequeñitas que sean, llegan a todo el complejo del cuerpo, a todo el sistema. Entonces, por esto, cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del cuerpo altera el sistema y va mucho más allá de lo que nos pensamos. No se queda en me he hecho no sé qué en un dedo y se queda ahí. No, no. Todo lo que te hagas en cualquier parte del cuerpo altera el sistema entero. Bueno, la alteración será exagerada o será mínima, pero va a haber un efecto, una alteración seguro. Bien. Entonces, dicho todo esto, que es como la base en la cual me voy a fundamentar para hablar de lo que voy a hablar en este vídeo, vamos con cositas que vamos a, bueno, que vas a ver que están súper normalizadas. Estamos hablando de, voy a leer, tengo una pequeña anotación aquí, ortodoncia, plantillas, gafas o lentillas, la donación de sangre, cirugías estéticas, cicatrices, bueno, cirugías estéticas, piercings, tatuajes, incluso el cambio de sexo. Son los temas que voy a nombrar aquí por encima, pero con alguna reflexión que otra, ¿no? Porque es de lo que se trata este vídeo. Vamos a reflexionar juntos. Empezamos con la ortodoncia. A ver, acabo de decir que la mente y el cuerpo están relacionados, que el cuerpo está acomodado a la información inconsciente, a la información mental que tenemos. Unos dientes bonitos, preciosos, sin caries, hablan de una información. Unos dientes apiñados, también bonitos, sin caries, hablan de otra información. Unos dientes horribles, súper apiñados hasta más no poder y llenos de caries, hablan de otra información. Unos dientes que están totalmente fuera de lugar porque la mandíbula ni siquiera está en su sitio y hay una mordida que no está, según la odontología, no es fisiológica, no es correcta y puede generar problemas. Todas esas cosas, todas esas posibles, todas las bocas de todos nosotros hablan de una información de la que nosotros tenemos en nuestra mente. Bien, ¿qué pasa? Que en la sociedad que nos movemos nadie está preguntándose, bueno, tengo la boca hecha puré. ¿Qué tengo en mi cabeza? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué estoy viviendo que está impactando en mi dentadura? ¿Cuál es mi programación? Voy a empezar por aquí, ¿no? A ver si puedo mejorar el estado general porque mi boca me está diciendo que algo no va bien. No, lo que hacemos es, me pongo una ortodoncia, me hago no sé qué cosas, lo que sea, pero todo menos mirar el fondo del problema. ¿Qué pasa cuando de repente una persona que tiene los dientes apiñados empieza a forzarlo con esa tecnología que tienen los odontólogos a mover los dientes a una posición más estética o que consideren más funcional? ¿Qué pasa? Pues desde el punto de vista funcional masticatorio, y no sé, quizás la postura cambie y se encuentre mejor la persona, pero la realidad es que se mueven muchas cosas que somos desconocedores de ella. No sería raro que cuando pones una ortodoncia a alguien, y cuántos jóvenes no se ponen la ortodoncia, y cuánta gente ya hasta de mi edad no se ponen ortodoncia, ¿no? Muchísima gente. Yo diría que la gran mayoría a día de hoy. Porque hasta una pequeña falla o algo que consideren que no les gusta, hasta eso, se corrige absolutamente todo. Bueno, pues tienes que saber que en el momento en que intervienes con fuerzas en la boca, aunque sean pequeñas gomitas que ya ves que sostenido en el tiempo, la fuerza sostenida modifica la estructura. Pero te has para pensar porque hacen falta luego retenedores y artilugios para mantener eso en esa posición tan bonita y beneficiosa para el cuerpo. ¿Por qué tienden a lo que estaba? ¿Cómo estaban de mal? Pues tienden a cómo estaban de mal porque ese mal es lo que representa nuestra información mental. Hay una tendencia, el cuerpo se acomoda a lo que tenemos en la mente. Entonces, si mueves la estructura, si mueves los dientes con la cantidad de veces de mordidas que hay a lo largo del día, miles o cientos de miles, no lo sé, no sé el número, pues ahí hay una información que se está excitando, que se ha cambiado y que te pueden dar, pero cualquier cosa. Migrañas, te puede dar crisis de pánico, puede pasar cualquier cosa. Pueden aparecer miedos que antes no estaban, etcétera. No, no te voy a decir, oye, si te pones una ortodoncia te va a pasar esto. No, ni siquiera te voy a decir, no te pongas una ortodoncia, solo faltaba. Lo que te quiero decir es,
sepas que si te pones una ortodoncia hay unas consecuencias. Por favor, busca a un profesional, que yo no sé de esto, busca un profesional que lo tenga en cuenta, que sé que existen, me consta. Bueno, pues eso, porque de repente tú te pones una ortodoncia y al cabo de 3 meses, ¿quién lo va a relacionar, no? Al cabo de un tiempo empiezas a tener problemas de salud o problemas mentales o lo que sea. Bueno, esto por una parte en cuanto a la ortodoncia. Ahora voy a hablar de las plantillas. Las plantillas, no sé a día de hoy si es algo que se pone con frecuencia. Conozco chavales que tienen puestas plantillas. Antes era muy habitual, ¿no? Que un niño en crecimiento, si detectaban que tenía un pie plano, le ponían una plantilla para arreglar eso y generar un pie más fisiológico, con más puente, más curvatura en la planta del pie. O al revés, ¿no? Si tenían demasiado puente, pues unas plantillas que minimizaban o aminoraban ese arco, de manera que se pusiera más normal, más fisiológico. Esto era el pensamiento. ¿Y qué pasa? Bueno, que el cuerpo y la mente no se pueden separar. El pie en la mente, en el inconsciente del ser humano, habla sobre la función materna. Cualquier cosa que nos pase en los pies tiene que ver con la función materna. Ya explicaré esto, las partes del cuerpo, el significado inconsciente, algún día en algún vídeo, porque es súper interesante. Porque ahí, uno sabiendo 4 cositas, enseguida determina cuál es el conflicto en su vida, qué es lo que está viviendo, para que se exprese en sus pies, o en su cabeza, o en sus manos, o en sus codos, o lo que sea. Pero hablamos de las plantillas, hablamos de los pies. Y acabo de decir que tiene que ver con la función materna. Bueno, el motivo es porque en el inconsciente colectivo el de la historia del ser humano, las diferentes civilizaciones, siempre el planeta Tierra, el suelo que pisamos, sobre el que estamos de pie, porque somos un animal bípedo, y así un niño lo dibuja. Un ser humano, ¿cómo lo dibujar? De pie. Y tú y yo también. Pues eso, esa parte que está en contacto con los pies, es nuestra madre tierra, la Pachamama. Por ahí, de las diferentes tradiciones, que todas dicen lo mismo, se saca que los pies tienen que ver con la función materna. Y llevo yo muchos años observando esto y es tal cual, exacto, milimétrico. Todo lo que acontece en los pies tiene que ver con cuestiones de mamá, o con tu madre, o con tu esposa, que su función como la ejerce como madre, conflictos que estás viviendo que expresas en los pies. Bueno, pues si una persona tiene un pie plano, significa que el pie está especialmente pegado a mamá, simbólicamente siendo el suelo la tierra. Y en el psiquismo esa persona tiene un programa, una programación, una inclinación a estar pegado a mamá, que será bueno, le dará problemas o no en la vida. Ya no entramos ni ahí. Esa es su programación. Pues bien, cuando separamos artificialmente a través de una fuerza, con una plantilla, repetidas fuerzas en el pasar del tiempo, y esa persona la vamos despegando de mamá, adivina qué. Pues aparecen problemas, aparecen miedos porque tiene la configuración de estar pegado a mamá. Y lo contrario, una persona con un pie cabo, con un pie con mucho arco, si empezamos a quitarle arco porque alguien considera que es antifisiológico y le va a dar más problemas que bien dejarlo así, ahí lo que vamos a hacer es que una persona que tiene una programación para estar alejado de mamá, por el motivo que sea, por las historias familiares que hayan pasado, eso es irrelevante ahora. Lo importante es que esa persona tiene ese programa. Pues cuando con tecnología forzamos lo contrario y la acercamos a mamá, empiezan a detonar historias en la mente, en el psiquismo de esa persona o en su cuerpo, en su biología. Recuerda que no se puede separar la mente y el cuerpo. Entonces, poner unas simples plantillas, oye, póntelas o ponle a tus hijos unas plantillas si quieres, ningún problema, perfecto. Pero cuidado, tienes que saber, si quieres y te importa, que va a tener un impacto en la psique, seguro. Entonces, a partir de que se pongas esas plantillas, estate atento, estate atenta a cuestiones que veas en su comportamiento, en sus enfermedades nuevas, cosas que aparezcan, ¿vale? Por lo tanto, también te invito a que lleves a ponerte plantillas a profesionales que contemplen también ese otro aspecto, ¿vale? Yo conozco gente, no para que me preguntes a mí, digo, sé que existen, por favor, moléstate en investigar un poco a ver a dónde acudes para estos temas. Siguiente tema, las gafas y las lentillas. Gafas y lentillas.
estamos modificando la vista. Una persona que nace, yo mismo tengo gafas desde pequeño, y una persona que nace con problemas de visión, por ejemplo, para ver de cerca, hipermetropía, exacto. La hipermetropía es una dificultad para enfocar de cerca. Ves bien de lejos, pero no de cerca. La miopía es lo contrario. Ves bien de lejos, pero no ves bien de cerca. Bueno, no sé si me he liado en este instante. Me da igual, quizás lo he dicho al revés. Creo que la miopía es no ver de lejos, exacto, y la hipermetropía es no poder ver de cerca. No sé lo que he verbalizado, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, si tú tienes un programa para no ver de cerca, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que puedes tener en tu inconsciente, en tu mente, para nublar lo que tienes cerca? Bueno, lo que tienes cerca, que tú, para ti son letras escritas en un libro, en la pantalla del móvil, estas cosas, la etiqueta de un producto, en tu psiquismo es tu entorno cercano. Es una manifestación de una programación de no querer ver lo cercano porque lo cercano te puede hacer daño. Y con la miopía, que es no ver de lejos, ahora lo estoy diciendo bien seguro, es lo contrario. Es miedo al futuro, miedo a lo lejos. Hay una información, ha pasado algo en el entorno familiar, en el contexto familiar, en tus ancestros, que tú has dado cierto miedo, cierta precaución a lo que está por llegar al futuro. Entonces, cuando tú le pones unas gafas a una persona y le corriges la visión de cerca o le corriges la visión de lejos, ¿qué crees que puede pasar basado en todo lo que voy diciendo hasta ahora? Pues que van a detonar miedos. Tu inconsciente te está protegiendo para que no veas de lejos con la miopía. Y de repente te pones unas gafas, pues evidentemente va a detonar ahí de todo. Claro, una persona que sabe esto puede ponerse un día unas gafas y empezar a estar atento o atenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué pensamientos me vienen? ¿Qué enfermedades me vienen? Y lo contrario, ¿no? Con las gafas para ver de cerca exactamente igual. Entonces, hay un impacto, sea cual sea el motivo por el que te pones unas gafas. Mira, las gafas, al fin y al cabo, lo que hacen es corregir el enfoque de la musculatura. O sea, modificas la musculatura, músculos pequeñitos de los ojos que sirven para enfocar de lejos o de cerca, ¿no? Entonces, al final, gracias a las fascias, hay una estructura entera del cuerpo que se mueve. He dicho antes que con tirar del meñique levemente un poquito, hay una modificación en todo el organismo. Pues con la vista pasa igual y encima en nuestro psiquismo representa lo que representa. Por lo tanto, nuevamente, ¿quieres ponerte gafas? Perfecto. ¿Quieres ponerte lentillas? Bien. Tú mismo atento a lo que pueda acontecer y sobre todo si vas donde alguien que contemple esto, además de poner gafas y lentillas, pues genial. Mejor todavía porque así pase lo que pase, podrá haber un seguimiento, podrá haber una valoración de lo que está pasando, etcétera. Vale, entonces no es buena idea desde el punto de vista que estoy diciendo ponerse gafas. Pues entonces, ¿qué hago? No lo sé. Existe gimnasia para la visión, que yo no he practicado nunca, pero sé que existe. Existen otras alternativas, ¿no? Quizás acudir a un especialista de la vista que también contemple lo que estoy diciendo. También sería una buena opción. Vale. Vamos con la donación de sangre. Todo lo que estoy diciendo seguramente va a hacer saltar chispas. Pero claro, la donación de sangre es algo que es algo muy bonito que hace el ser humano para ayudar a los demás. Y no tengo ningún problema con eso. Es como ser vegano. Yo he sido vegano 5 años, vencido, además, ya no, he de decir, y fue un desastre para mi salud, y ya hablaré de esto. Pero es como ser vegano. Tú estás ahí entusiasmado a tu manera, cuidando del planeta, de los animales y tal. Perfecto, pero resulta que estás yendo en contra de tu salud. A mí nadie me lo dijo. Yo lo descubrí sobre el terreno, pues con la donación de sangre pasa exactamente igual. En el cuerpo no hay nada que hay en saco roto. Cuando una persona normal, que come normal, voy a poner un ejemplo, empieza a comer más de la cuenta, cantidad, hablo de cantidades, más de la cuenta, y más de la cuenta, y más de la cuenta. ¿Qué crees que ocurre en su organismo? Pues que hay una adaptación. El estómago crece, el hígado para hacer manda tanta comida crece, hay un incremento de masa de tejido para hacer frente a eso que está ocurriendo, porque el cuerpo no entiende de que estás haciendo volumen para construir músculo porque tú haces deporte y antes no lo hacías nunca, ahora. No, no.
tu cuerpo entiende que ahora está entrando un montón de comida que hay que procesar y tengo que ser eficiente en procesarlo. Y hay una adaptación. Pues con la pérdida de sangre igual. Sí, es verdad que te sacan sangre y se regenera y es un mecanismo de supervivencia maravilloso que tiene el ser humano. Pero una cosa es que te hagas una herida un día y sangre si se reponga esa sangre, y otra cosa es que lo hagas periódicamente y en grandes cantidades. Va a llegar un momento en que tu inconsciente va a entender que estás teniendo heridas, herida tras herida. No sabe que estás haciendo una gran labor social. Tu biología no sabe eso, sabe que pierdes sangre en un momento dado y mucha. Pues en un momento dado se va a ver desbordado y va a activar un mecanismo para intentar compensar eso. Va a hacer que sea más grande, va a haber un incremento celular, una tumoración, un incremento celular de las estructuras que forman células sanguíneas y todo esto, porque claro, eso hay que generarlo. Y una tras otra, al final el cuerpo decide tomar nota y adaptarse. Y ahí pueden haber problemas. Entonces, esto no te lo cuentan, no te cuentan esta parte. ¿Quieres donar sangre? Genial, hazlo. ¿Te hace sentir bien? Perfecto. Ahora sabes que va a tener un impacto en tu cuerpo. Es como ser vegano. ¿Quieres ser vegano y salvar a los animales a tu manera, con tu vida? Perfecto. Ahora sabes que hay un efecto negativo también para tu salud. ¿Quieres, a pesar de eso, de saberlo, seguir adelante con la donación de sangre y adelante con el veganismo? Perfecto, nada que decir, pero lo haces de forma informada, ¿vale? Esto es como los músculos, que tú vas al gimnasio, entrenas y los estimulas levantando un peso cada vez mayor y el cuerpo se adapta. Y siempre se adapta a lo que ocurre. Se adaptará mejor, se adaptará peor, llegará hasta donde llegue, pero hay una adaptación, ¿vale? No podemos hacerle al cuerpo perrerías y pensar o esperar que nada ocurra. Ocurren cosas, siempre. Cirugías estéticas, aquí con este tema, evidentemente, si tienes un accidente y te amputas una pierna en un accidente de tráfico y te la tienen que volver a colocar, vamos, yo no me lo pienso, yo no sé tú. Pero eso es una cosa y otra cosa es operarse cosas porque sí. Me pongo implantes de mama, me estiro la piel por aquí y por allá, me hago una abdominoplastia, como se llamen. Todas las intervenciones del tipo que sean, me da igual. No solo hablo de estética de cualquier cosa, ¿eh? Porque pueden quitarte los pechos, por ejemplo, parte del pecho, porque tienes muchos dolores de espalda, te pesa mucho el pecho, eso también lo he visto muchas veces. Bueno, pues cada uno con sus cosas y cada uno con sus intenciones. Todo lo que sea intervenir con cirugías al cuerpo tiene una consecuencia. Mira, cuando nos hacemos un corte, el cuerpo tiene la magia, la capacidad, la biología de sanar esa herida, de cerrar, cicatrizar y tal. Bien, tenemos una serie de meridianos de acupuntura, de recorridos energéticos que atraviesan prácticamente todo el cuerpo. Por aquí, por allá, adelante, por las esquinas, por todas partes. Cuando tenemos una incisión y al soldarse la cicatriz, ese proceso mágico maravilloso de sanación, ¿no? Local, de esa intervención, de ese corte, queda mal soldado en lo que llamamos una cicatriz interferente, luego lo explico qué es esto. Ahí de repente se genera un bloqueo para, por ejemplo, ese tránsito energético de un meridiano que pasa por ahí y resulta que, me invento, tú vas a operarte un juanete en el pie y resulta que tiempo después, meses después, ¿quién lo va a relacionar? Empiezas a vivir unas migrañas de la leche que jamás viviste, nunca. Pero a partir de un momento dado aparece eso en tu vida y tú no eres capaz de asociarlo con una operación de meses antes en el pie. Y estamos hablando de una consecuencia en la parte opuesta del cuerpo. Pues estas cosas las he visto. Entonces, ¿cómo puede una cicatriz convertirse en interferente? ¿Todas las cicatrices son interferentes? No, todas no. A veces esa cicatriz, esa persona, está en un estado sereno y se opera así y realmente su biología está en un estado de tranquilo y hace todo lo que tiene que hacer, toda la soldadura, toda la sanación, todo perfecto. Pero a veces una persona entra en quirófano con preocupaciones, con una rabia desmedida, porque le ha pasado también no sé qué, en no sé qué esfera de su vida y entra a quirófano. Cuando una persona está con una energía alterada, es ahí cuando se producen este tipo de cicatrices que además se ven, que son más abultadas de la cuenta, quedan feas, quedan raras. No es una línea fina, bonita, entre comillas, ¿entiende?
es algo que llama la atención, ¿no? Y ahí ves que probablemente esa cicatriz sea interferente. Pues un montón de episotomías en los partos, imagínate no me sale ahora la palabra, cuando las mujeres les cortan para sacar el bebé, cesáreas. Las cesáreas, hay un montón de cicatrices de este tipo que son interferentes, que generan un problema en algún lugar del cuerpo. A veces es energético, a veces es mental, a veces es físico, todo está conectado. Si tú crees que tienes una cicatriz interferente, pues oye, ve donde alguien que se encargue de desinterferir este tipo de cosas, que existe, que hay técnicas. Entonces, bueno, esto en cuanto a las cicatrices y todo lo que son las operaciones estéticas o del tipo que sean, porque a veces no es estético, he hablado de los partos, pero claro, cuando te metes en una operación estética, por una cuestión estética estás corriendo ciertos riesgos. Van más allá de lo de la anestesia. Está el tema este que estoy hablando, entonces yo jamás se me ocurriría, por capricho, entre comillas, por mucho que algo no me guste de mi cuerpo, tocar ahí nada. Yo no lo haría, ¿vale? Pero si lo vas a hacer, que sepas que puede haber consecuencias. Y te estoy hablando de las energéticas con la cicatriz interferente, pero vamos, no se te va, la autoestima no se va a arreglar porque te pongas tetas o te arregles la nariz, te lo puedo asegurar. Porque sí, ahora te has puesto tetas, ahora te genera una cierta seguridad sexual, por ejemplo, ¿eh? Cuando te encuentras pues con una pareja en la intimidad y todo esto, te hace sentir mejor que ya estabas muy acomplejada. Pero te aseguro que eso va más allá de los pechos. O sea, esa información sigue estando presente, no se arregla con retocar algo fuera. Es un trabajo interno que deberías revisar si quieres, porque te darás cuenta que te has puesto pechos o te has arreglado la nariz o te has hecho una liposucción, pero sigues con la misma historia dentro de ti al final. Bien, y ya estamos en el ámbito de los tatuajes y los piercing. Casi nadie se tatúa ni se pone piercing hoy día, ¿verdad? Nada, ¿qué va? Es brutal. O sea, no sé si habrá algún joven que no esté tatuado. Me consta que algunos hay, porque conozco algunos, pero ya el porcentaje está cayendo mucho. Entonces, cuando una persona se tatúa, ocurren dos cosas. Se inyecta algo que no estaba en el cuerpo y debajo de la piel, tinta, con una serie de elementos químicos que tiene, que algunos de ellos son, desde luego, de todo menos buenos para nuestra salud. Y eso tiene unas consecuencias. Súmale a eso que ese agujereo, ese traca, traca, traca de la aguja, que genera una cicatriz, una microcicatriz, no sé, un tatuaje un poco grande, ¿cuántos pinchazos tiene? Miles, cientos de miles, millones, no lo sé, no tengo ni idea, no me he hecho un tatuaje en mi vida. Eso genera una cicatriz, una gran cicatriz en una superficie que depende cómo te pille, en qué estado te pille, también puede ser interferente. Pero entre lo químico de lo que te estás metiendo y el impacto en tu cuerpo y la parte interferente, oye, yo no sé. Si quieres, a pesar de saber esto, quieres hacerte un tatuaje, perfecto. Pero que sepas que igual te toca hacer revisión después si empiezan a aparecer cosas que antes no te pasaban después de hacerte el tatuaje. Aunque sean cosas que no tienen nada que ver con la piel, aunque sean el psiquismo, en tus paranoias, tus miedos, tus cosas. Por ejemplo, en cuanto a los piercings, pues lo mismo. Los piercings típicos en la oreja, en la nariz, en los labios, en los pechos, en cualquier lugar, hasta los genitales. También, eso puede ser una especie, puede generar una obstrucción en el tránsito energético, para empezar. Entonces, cuidado con esas cosas porque a veces uno se pone un piercing y todo sale estupendamente bien y a veces se pone un piercing y resulta que se infecta y da problemas y lo rechaza y se tira así una temporada y bueno, resulta que tu cuerpo está hablando, te está diciendo esto, quítame esto de aquí pero ya. Y no, e insistimos, claro, al final ahí se queda, probablemente, o se retira, depende de la persona, pero bueno, que sepas que también puede ser foco de problemas. Haz lo que quieras con tu cuerpo, con tu piel, haz lo que quieras, que sepas que podría haber consecuencias. Si aceptas eso, que es la realidad, pues no hay ningún problema, lo haces en conciencia. Y para terminar ya, para no extenderme en todas las posibilidades de todo,
El cambio de sexo, cambio de sexo. Bueno, yo lo tengo claro. Una persona que se siente que tiene un problema de identidad, no se reconoce que está como el sexo que tiene, se siente mujer y resulta que nació varón, estas cosas. Bueno, esto puede haber muchas cosas que lo explique y no es nunca que se ha equivocado el cuerpo. La biología no se equivoca. Pensemos un poco con sensatez. No hay nada que sea un error en la naturaleza. Todo es perfecto. Lo que está pasando es algo que no entendemos. Tenemos una forma de ver nuestro cuerpo porque tenemos en nuestro psiquismo una programación que hace que tengamos un conflicto con nuestra identidad. Si tú resuelves eso en tu mente, vas a empezar a alinearte con tu visión, con tu forma de ser física y dejará de ser un problema. Pero si lo que haces es intentar cambiar tu cuerpo porque tienes un conflicto en tu mente de identidad, te vas a acabar dando cuenta de que no sirvió de nada. Es como ponerse tetas, lo dije antes. No te va a arreglar la autoestima. Es un problema, es un drama impresionante la gente que se somete al cambio de género y mucha gente acaba muy mal. Es que creo que no se puede verbalizar esto por esta plataforma, ¿no? Pero acaban muy mal, en un porcentaje muy amplio. Y es porque están pegando un disparo, están disparando a cañonazos donde no es. Hay otros lugares donde buscar. Oye, ¿lo has hecho ya? Bueno, pues tienes que saber que eso tiene unas consecuencias y que quizás si no te encuentras bien tendrás que acudir a alguien que te pueda ayudar en tu parte interna, en tu parte mental, a sobrellevar esta nueva situación. Que todavía no te has operado, oye, reflexiona un poco sobre esto. Párate sobre esto, investiga más antes de tomar una decisión. O si le haces eso a tu hijo o a tu hija, si es pequeño o pequeña, cuidado. O sea, hay mucho que hacer antes de dar un solo paso en cambiar el género a esa persona o el sexo a esa persona. Y no me quedo con los términos. Si digo algo que no es exacto, pues discúlpame, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues aquí acabo con este tema. Y es importantísimo. Todo lo que hacemos en nuestro cuerpo acaba afectando a nuestro psiquismo, de la misma manera que todo lo que hacemos en nuestro psiquismo afecta a nuestro cuerpo. Es posible cambiar nuestro cuerpo cambiando nuestro psiquismo. Si tienes una autoestima, oye, baja un problema de autoestima, trabaja ahí. Si tienes un problema con la función materna, trabaja ahí, no te pongas plantillas, no intentes corregir, no intentes jugar a ser Dios con tu cuerpo. Tu cuerpo es perfecto. Habla de una información que tienes en el parte que no se ve. Explora. Entra en un camino de autoconocimiento. Esa es la clave. Quizás descubras algunas cosas, seguramente que nunca descubriremos todo, solo faltaba. Pero quizás descubramos algunas cosas que nos hagan llevar una vida mejor, más saludable, más plena, que es de lo que se trata. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En otro momento seguiremos avanzando con estas cuestiones de lo que somos y de cosas a tener en cuenta para mejorar nuestra salud. Porque al final de lo que se trata es de que seamos soberanos en la salud, en nuestra salud.